Hola amigos, muy buenas noches. El día de hoy Andrés Manuel López Obrador sostiene con Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, una reunión de trabajo, una reunión virtual, de acuerdo a las nuevas normas por la pandemia. Sin embargo, una reunión que estaba enfocada con una agenda que iba totalmente dirigida a hablar sobre cuestiones migratorias tanto de México como de países centroamericanos. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, etcétera. Una agenda considerablemente compleja. Andrés Manuel llega a esta reunión sin medios de comunicación. Kamala Harris tenía periodistas y cámaras invitados, por lo cual pudimos conocer, gracias a los medios estadounidenses, los primeros minutos de esta reunión. Era evidente el ver que Andrés Manuel no llevaba preparado ningún discurso ni ninguna documentación, por lo tanto su participación fue totalmente improvisada, a diferencia de la cantidad de documentos que pudimos ver en los videos y que están disponibles públicamente, todo lo que llevaba preparado Kamala Harris. Andrés Manuel nuevamente empieza la plática con aquella broma tan gastada: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos; pobre México, tan lejos de Dios y no tan lejos de los Estados Unidos. Un chiste que hemos escuchado por muchas décadas, que ya está muy gastado y que además debemos entenderlo en el contexto de la sociedad mexicana. No es tan fácil que nuestro interlocutor, en este caso una vicepresidenta de los Estados Unidos con un idioma diferente, entienda la intención y el contexto y lo simpático de este tipo de comentarios o de bromitas que intentó hacer Andrés Manuel. Como todos sabemos, un diplomático no tiene traductores literales, sino que llevan intérpretes, para que el intérprete intente dar en el ámbito y en el idioma de nuestro interlocutor la esencia y el sentido de la frase que se le está diciendo. Esto lo traigo a colación por lo siguiente: es evidente la preocupación que hay en el gobierno de Joe Biden y por lo cual manda a Kamala Harris para estas reuniones de trabajo, más aún porque es a todas luces claro hacia dónde se está llevando a México con esta cuarta transformación. Y me refiero hacia un gobierno de corte totalmente socialista, en un gobierno dictatorial que se ha pasado no nada más las leyes del país, sino los tratados internacionales de comercio por el arco del triunfo sin respetarlos. Es de todo sabido que hay ya varias demandas, denuncias y quejas por parte de Estados Unidos, Canadá, Japón, Comunidad Europea y muchos países más, ya que no se están cumpliendo los tratados y los convenios internacionales que México tiene suscritos con todos esos países y muchos más. Les recuerdo que México es el país que tiene más tratados comerciales en todo el mundo. No hay otro país que tenga más tratados de libre comercio como el nuestro. Esto es importante traerlo a colación porque también es de recordarles que Marcelo Ebrard pasó una semana en Moscú con el pretexto de ir a negociar vacunas, cosa que a todas luces no es necesario pasarse una semana completa en Moscú para poder negociar vacunas, cosa que se pudo haber hecho igual como lo hizo Kamala Harris hoy, de forma virtual. Esto es preocupante, ya que los lazos del gobierno de México con países de corte socialista y dictatorial se han ido cerrando en los últimos meses, y cada vez con mayor integración. Valga recordar lo que ha pasado en países como Nicaragua, países como Ecuador, países como Bolivia, países, por supuesto, como Brasil, y no podemos olvidarnos de Cuba y de Venezuela. En Venezuela hay presencia militar rusa, iraní, con militares, con armamento, desde hace ya varios años. Pero México no es Venezuela. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros, que es la más transitada entre personas y con mercancías también en todo el mundo. Por lo tanto, Estados Unidos está muy atento a lo que sucede en nuestro país. Es de resaltar y tenemos que tomar en cuenta que lo que nos estamos jugando el próximo 6 de junio no es nada más un cambio de gobierno, no es nada más darle un contrapeso al gobierno en el Congreso. No se trata de votar por un logotipo diferente al de Morena o simplemente darle más posiciones en el Congreso a la oposición o no. Lo que nos estamos jugando aquí es la viabilidad de nuestro país. A pocos minutos de la reunión con Kamala Harris el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador envía una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos acusando a Mexicanos contra la Corrupción y Artículo 19, haciendo mención específica de Claudio X González, como asociaciones golpistas que han sido financiadas por el gobierno de Estados Unidos, donde inclusive presenta documentos haciendo ver que se les ha financiado con aproximadamente 50 millones de pesos. Esto es tremendamente preocupante. No es tan sencillo, además, cuando el mismo Andrés Manuel en su declaración, las mismas que son públicas, los videos están disponibles en todas las redes,
cuando el mismo Andrés Manuel habla de que un golpe hacia un Estado no tiene que ser forzosamente de inicio a través del ejército o a través de las armas, palabras textuales de Andrés Manuel, sino que esto puede iniciar a través de gente y de líderes que intentan manejar este tipo de golpismos. Por lo tanto, solicita al gobierno de Estados Unidos que no intervenga en este tipo de situaciones en territorio nacional, cosa que es tremendamente preocupante. Amigos, lo que nos estamos jugando en las elecciones del 6 de junio es la viabilidad de nuestro país como un país de leyes, como un país de instituciones, como un país de libertades y un país en pleno progreso. No somos un país pobre, no somos un pequeño país, no somos un país chiquito, somos una potencia mundial comercial. Basta de hacernos creer que somos un país pobre. Les doy un dato. El último gobierno de Enrique Peña Nieto, el presupuesto anual de su gobierno fue de 5.2 billones de pesos. El 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este gobierno de austeridad, fue de 5.8 billones de pesos, a pesar de todas las cancelaciones, los subejercicios y los gastos que se han reducido en prácticamente todas las dependencias, donde inclusive se les ha obligado a tener recortes en energía eléctrica, a apagar las luces, a compartir computadoras y todo este tipo de medidas que todos conocemos y que son de dominio público. Mi invitación hoy es a tomar conciencia, porque repito, las elecciones del 6 de junio, cuando tenemos un presidente que cada vez le es más difícil poder salir a las calles, ya que a donde vaya recibe rechiflas, recibe reclamos y cada vez es menos bien aceptado a donde se dirija, es también de llamar la atención. Este gobierno se desmorona, pero es muy importante que el mismo gobierno sepa que la mayoría de la población no está de acuerdo con las medidas que se están tomando. Por lo tanto, los invito a que cada uno de nosotros tomemos en conciencia lo que nos jugamos en las próximas elecciones y que le hagamos saber al gobierno, no que somos golpistas, porque no es eso lo que buscamos, pero sí buscamos que se tome conciencia, porque no queremos un país de izquierda, ni queremos el día de mañana, como pudiera llegar a ser y como sucedió hace muchos años en Bahía de Cochinos en Cuba, tener armamento o presencia militar de cualquier otro país, llámese Rusia, Irán o cualquiera de ellos. No digo que suceda, pero si ya en algún momento sucedió, tal vez no esté tan lejana esa hipótesis. Los invito, amigos, a que tomemos conciencia de esto. Los invito a que razonemos el voto y hagamos un voto inteligente. ¿Qué es el voto inteligente? Quien esté en segundo lugar o en primer lugar si somos oposición, para evitar estos controles absolutos y evitar que se nos robe a nuestro México de las manos. Pasen muy buena noche. Hablando claro.